A finales del mes de mayo, el Colegio Santiago de León de Caracas arribó a sus 45 años al servicio de la educación en Venezuela. Para celebrarlo, quiso hacer un aporte más al país y realizó las jornadas de intercambio de experiencias educativas, con el fin de difundir lo que vienen haciendo, conocer lo que otros hacen en sus respectivos planteles y, lo más importante, hacerlo del conocimiento público. En esas jornadas conocimos a Thaís Manzanilla, caraqueña, graduada de psicólogo en la Universidad Católica Andrés Bello en 1969. Desde esa fecha, su experiencia laboral ha estado siempre dentro del medio educativo. Entre otros cargos, ha sido orientadora escolar en el Instituto Salesiano de Psicología, directora del Centro Infantil Altamira, coordinadora de Ediciones Tombolín, instructora del programa de capacitación en gerencia de la Federación de Instituciones Privadas de Atención al Niño, al Joven y a la Familia, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Civil de Planificación Familiar. Igualmente, es autora y coautora de numerosas publicaciones, siempre alrededor del tema educativo. Hoy encontramos a Thaís Manzanilla en el Colegio Santiago de León de Caracas, al frente de la gerencia de la Fundación Rafael Vegas, desde donde con mucho empeño y esfuerzo implementan los programas Aprender a Pensar y Desarrollo de Habilidades del Pensamiento. Para que nos cuente sus experiencias y logros en esa materia, Thaís Manzanilla está hoy con nosotros. Buenas noches, amigas y amigos de Radio Caracas Televisión. Hoy continuamos nuestra serie de programas sobre el tema educativo y hemos invitado a Thaís Manzanilla, que fue la coordinadora de unas jornadas de intercambio de experiencias educativas que celebró el Colegio Santiago de León de Caracas con ocasión de sus 45 años. ¿Por qué no nos cuentas algo de esta jornada? Lo que nosotros pretendíamos con esa jornada era, primero, creemos que en el contexto del país, como está el país, la celebración de una institución educativa tenía que ser educativa también. O sea, no podíamos gastar recursos en otro tipo de celebraciones, que también pueden ser válidas, por supuesto. Y consideramos que también como colegio que está cumpliendo 45 años, deberíamos abrirnos, teníamos que ver qué estaban haciendo otros y también ofrecer lo que nosotros estábamos haciendo, ¿no? En una concepción de una organización que no puede ser cerrada, como no puede ser cerrada ninguna organización ahorita, teníamos que abrirnos hacia los demás y darle la oportunidad a otras instituciones que a lo mejor no tienen la infraestructura nuestra, de poder presentar sus experiencias y de que nos oyéramos, de que pudiéramos hablar, de que aprendiéramos de todo. O sea, ahí participaron profesores de distintos colegios. Sí, la invitación se cursó a los colegios para que, bueno, ya sea la dirección del colegio, sus profesores pudieran participar en base a 4 temas, ¿no? Un tema era gerencia educativa, otro tema era sobre innovaciones que hubieran hecho en el currículum escolar, otro tema era sobre evaluación y otro era sobre los programas paralelos que pudieran estar desarrollando esos colegios, ¿no? Entonces se invitó a quien pudiera presentar una ponencia al respecto, porque de eso sí estábamos claros, teníamos que dejar algo escrito. Que son estos 2 tomos. Exactamente. Entonces, otra de las cosas que también nos planteamos era de que en esta crisis educativa, ¿no? Primero hay soluciones, primero las hay porque existen, se están haciendo, ¿no? Y además de eso, hay que preguntarle a las personas que son las que están trabajando en eso, qué es lo que ellas están haciendo y cómo han resuelto los problemas. ¿Cuál es, a tu manera de ver, la crisis que está planteada en la educación? La crisis es la mediocridad, básicamente, y el que no le damos ninguna valoración a la educación. Yo no creo que el venezolano, en términos generales, considera como un valor la educación, como algo importante. Las encuestas te dan la razón. En la mayoría de las encuestas, cuando le preguntan a la gente por los problemas fundamentales del país, la educación aparece en uno de los últimos lugares. Sí, porque como el resultado de la educación es a mediano o largo plazo,
Y nosotros somos un país que nos encantan las cosas a muy corto plazo, somos muy infantiles en eso, ¿no? Entonces ninguno, ni los políticos, ni los empresarios, ni los mismos maestros. Una de las cosas que tratamos también con esas jornadas es que hiciéramos un evento que fuera digno, que fuera honorable, que elevara la autoestima del docente, ¿no? Y por eso el libro, por eso no una fotocopia de lo que alguien presentó, no. ¿Por qué tiene que ser lo que un maestro hace? Ese trabajo que él lleva realizando 6 años, 3 años, porque tiene que ser en un multígrafo, si puede ser en una edición bonita, que pueda ser presentada y valorada, pues, ¿no? ¿Y cuál es tu conclusión después de haber vivido esa jornada? Nos decían que si lográbamos 10 ponencias era bastante, ¿no? Logramos 27. Por otro lado, la otra cosa era, tendremos público. Claro, al tener participando 17 colegios, que teníamos ya, por lo menos teníamos un público garantizado, pero es que sobrepasó eso. Tuvimos muchísimo público de colegios públicos. Una de las cosas más interesantes que uno encuentra leyendo esto es ver cómo mucho mejor que esos grandes proyectos es hacer proyectos pequeños, ir midiendo los resultados, los efectos que eso tiene, ir puliendo los defectos que también tiene y luego usarlos como ejemplo. ¿Qué posibilidades hay de que estas experiencias se repitan en otros colegios? Yo creo que las posibilidades existen. Lo que quizás habría que fomentar es la voluntad. ¿Y esa voluntad de qué depende? ¿De qué depende? De que el colegio que quiera hacerlo se comunique con los colegios que ya lo han hecho y hagan contacto precisamente para intercambiar. Una de las cosas que también tratamos de hacer en el programa, por ejemplo, había un directorio para que el oyente de la jornada, el que fuera a participar como oyente, pudiera hacer contacto posteriormente con esos colegios. Ya regresamos. Entre las críticas más importantes que se le hacen al sistema educativo venezolano está que no forma a la gente para lo que es la vida de verdad. Entonces somos muy buenos comentando, somos muy buenos criticando, pero no somos tan buenos estudiando o realizando. ¿Qué influencia tiene o qué lleva al Colegio Santiago de León a buscar programas concretos en materia de procesos de pensamiento, de desarrollo de la inteligencia? Bueno, yo creo que una de las cosas que ha pasado en la educación en el mundo en general, ¿no?, es que en un momento determinado se creyó que mientras más contenido se daba, o mientras más amplio el contenido era muchísimo mejor, ¿no? Quizás había una concepción de la inteligencia un poco como estática, ¿no?, de que uno nace inteligente o más o menos y ahí se quedó, ¿no? Claro, afortunadamente pues los estudios al respecto han demostrado que no es así, ¿no? Entonces cada vez nos damos cuenta que la inteligencia se puede desarrollar, que podemos aprender cosas nuevas y por otro lado tenemos un mundo externo a nosotros que constantemente está cambiando. Pues el conocimiento que se tenía en 1900 se ha triplicado en lo que va de siglos, por decirlo menos, pues, ¿no? Entonces definitivamente la educación tiene que afrontar eso y dedicarse más a dar la herramienta que permita que ese ser humano pueda adquirir el conocimiento donde esté, lo pueda organizar, lo pueda jerarquizar y pueda aprovecharse de él para su desarrollo y el desarrollo de la sociedad donde vive. Entonces, eso nos hizo a nosotros buscar y tratar de desarrollar programas de verdad que vayan más hacia eso, a la formación del individuo como un ser que él mismo va a dirigir su educación, que él mismo va a buscar sus conocimientos, lo que él quiere aprender, lo que él quiere desarrollar. Y en eso es decir, por eso es que nosotros nos metimos en ese programa de aprender a pensar y de desarrollo de habilidades de pensamiento, que son los 2 programas que ha desarrollado la doctora Sánchez. Entonces, bueno, comenzamos el año pasado con ese proyecto. ¿Qué resultados concretos pueden exhibir? Bueno, es un poco temprano
para exhibir así esos resultados que uno quisiera estadísticos, después de una prueba de tanto y comparado con una población similar, etcétera, ¿no? Eso es muy difícil. Sin embargo, nosotros hemos visto un cambio básicamente en el docente, porque una de las ventajas que tiene ese programa es que parte del docente, es decir, parte del entrenamiento que tiene que tener el docente, y es el docente el primero que tiene que aprender a desarrollar su inteligencia. Entonces, todavía nosotros estamos en una etapa un poco de experimental, porque el docente también está aprendiendo a cómo él desarrollar sus habilidades mentales, ¿no? Junto con el muchacho, ¿no? Entonces, vemos que ese docente está cambiando porque el mismo programa lo exige. Tiene que ser una clase mucho más dinámica. Y hay un elemento fundamental. El muchacho no se sabe qué respuesta va a dar, porque no hay contenidos. O sea, no hay contenidos ya sabidos. Ahora, todo esto plantea una reformulación de la educación. ¿Cómo van a hacer ustedes para manejar una situación donde el ministerio exige el desarrollo de un determinado programa que consiste en una multitud inmensa de materias, y a la vez los muchachos queriendo, y los docentes interesándose cada vez más en el aprendizaje de sistemas, de métodos que no necesariamente implican esos contenidos? ¿Dónde van a encontrar el tiempo para hacer todo eso? Y una vez que desarrollen todas esas habilidades, a lo mejor descubrirán que los programas no son los más adecuados y que las cosas que les están enseñando no son las que les van a ser más útiles en la vida, van a querer cambiar los programas. ¿Cómo van a manejar todo ese proceso de cambio? Bueno, yo creo que tanto los docentes como los alumnos saben que lo que se está dando no es lo más adecuado para la vida, ¿no? Eso en cualquier Y eso debe sistema. producir mucha frustración. Exacto. Entonces, más bien este programa da una salida, porque en la medida que tanto el docente sea más flexible y además de eso él se dé cuenta de que ese muchacho en sí mismo tiene un conocimiento del cual él tiene que partir, esas materias se podrán dar, pero se dará muchísimo más. O sea, eso será uno de los tantos, de las tantas cosas que ellos podrán aprender. Yo creo que será muchísimo más fluido. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Bueno, sí, ahora hay un esfuerzo, sobre todo de parte del docente, hay un gran esfuerzo para dar este programa. Primero porque supone horas adicionales en el caso de lo que es cuarto, quinto y sexto grado, y en el caso de diversificado, porque nosotros más o menos lo hemos metido en lo que se llama básica 3, séptimo, octavo y noveno, dentro del horario del régimen normal, pues, ¿no? Entonces, sí supone un esfuerzo del docente, digo, no tanto por esa hora adicional, sino también porque él tiene que preparar las clases y él mismo tiene que aprender, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho eso? Que lo entusiasma muchísimo más. O sea, el docente ha vuelto a estudiar. Entonces, a mí me satisface mucho cuando yo veo a los docentes, ellos tienen todas las semanas un círculo de calidad, ¿no? Que es igualito a los círculos de calidad que se hacen en calidad total, pues, que supone sencillamente una evaluación de lo que está pasando para poder aprender en base a eso, ¿no? Bueno, eso lo hacen ellos toda la semana. Se reúnen los profesores para qué ha pasado en esos ejercicios que han hecho durante la semana, qué pasó, cómo reaccionaron los niños, qué experiencias tuvieron. Entonces, los profesores salen a hablar. Nunca el círculo de calidad, la hora y media que le dedican, nunca es suficiente para todo lo que quisieran compartir. Yo quisiera que eso se diera en las otras materias, porque hay un entusiasmo en ellos, aunque suponga un mayor esfuerzo. Pero es que yo creo que el ser humano, cuando le gusta lo que está haciendo, cuando además siente que crece con lo que está haciendo, pues le pone pasión. Y yo siento que ellos le ponen pasión. Y eso es un gran cambio. Tener un docente apasionado, eso es una maravilla. ¿Todos los profesores del colegio participan en estas metodologías? No todos, no todos. Inicialmente se partió de 80 docentes. En el colegio hay 109 docentes más o menos. Porque hay profesores que no son a tiempo completo, o sea, que van nada más por hora. Ese le está llegando. Cuando ya nosotros estemos suficientemente entrenados, nosotros tendremos la posibilidad a lo mejor de entrenar a ese personal. Pero vamos a decir, el personal de planta, pues el que siempre está ahí, sí está entrenado.
todo el personal está entrenado desde preescolar hasta En quinto clases año. específicas para aprender a pensar o para desarrollar habilidades de pensamiento. ¿Cuándo van a usar esos conocimientos en matemáticas o en lenguaje o en física o en geografía? Como te digo, ahora van a recibir el curso para poder utilizarlo, para hacer esa transferencia y utilizarlo en esa materia. O sea, Pero es todo un proceso que empieza sí, por el desarrollo de las habilidades de pensamiento y luego su aplicación a las materias concretas. no es luego, es paralelamente. O sea, porque yo creo que no son dos etapas, ¿no? Sino que tú empiezas a desarrollar una y paralelamente al poco tiempo empiezas a desarrollar la otra, ¿no? Vamos a cumplir unos compromisos. Luego quisiera que me hablaras de la reacción de los muchachos. O sea, ¿qué dicen los estudiantes de esto? Y cuál es el ambiente que existe en el colegio en relación con este programa. Ya regresamos. Estos programas de cambio siempre resultan traumáticos y controversiales y yo me imagino pues que al principio los muchachos no querían que les pusieran una hora adicional de clase y los maestros tampoco querían dar una clase adicional y más con unos sistemas así esotéricos que no habían visto. Bueno, que incluso que Venezuela había rechazado, porque aunque esta idea nace en Venezuela, ahora está viniendo De afuera. de afuera. Y toda la gente que ha trabajado en esto ha tenido que irse del país para poder realizar sus proyectos. Entonces me imagino que debe ser muy interesante ver la reacción ya habiendo pasado cierto tiempo. ¿Cómo están reaccionando los maestros? Tú nos has dicho ya que con entusiasmo y con interés. Ahora quisiera que nos contara cómo están reaccionando los muchachos y si han tenido alguna respuesta también de las familias de los muchachos. Bueno, el muchacho, ese público es difícil, ¿no? En términos generales. Primero porque es muy difícil que él evalúe, o sea, que él tenga el criterio suficiente como para evaluar un programa a largo plazo, pues, o sea, lo que eso le puede beneficiar a largo plazo, ¿no? Porque, bueno, su noción de tiempo es mucho más limitada, pues, ¿no? Pero ellos están conscientes de las ventajas. Yo creo que un muchacho cuando aprende un sistema, una manera de enfocar un problema, una manera de discutir con otra persona, ve los beneficios. A ellos inicialmente no tuvieron esa resistencia, bueno, por una hora más de clase, no. Yo creo que todavía no se han adaptado, o sea, hay un proceso todavía de adaptación, ¿no? Entre otras porque es una clase totalmente diferente. Y ese es uno de los cambios a los cuales poco a poco llegaremos, ¿no? De un muchacho, sobre todo el muchacho de la secundaria, pues, ¿no? Que bueno, que está acostumbrado a que llega un profesor y ese profesor habla y le recita una cantidad de cosas y muy pocas veces él opina, porque se supone que además él no sabe sobre eso, ¿no? A una clase en donde él está constantemente participando, donde su opinión es importante y donde él tiene que realizar el proceso, donde él es el que tiene que trabajar. Entonces también ha habido resistencia al trabajo, lo cual es lógico, por supuesto, ¿no? Yo no me siento, o sea, no nos sentimos satisfechos de eso. Creemos que es un proceso, creemos que va a ser más lento de lo que nos ha pasado con los docentes y lo que nos ha pasado con los padres. Los padres inmediatamente lo ven, ellos se dan cuenta que sus hijos, aunque digan qué fastidio, tengo que ir para la clase de pensamiento, ellos la llaman, ¿no? O qué fastidio eso que me dijeron o algo así, el padre se da cuenta que el muchacho a la hora de hablar con él, de fijarse en algo, de dar una opinión, está utilizando unos procesos, está utilizando un lenguaje que antes no utilizaba. Eso sobre todo en el adolescente, pues, bueno, porque el adolescente es mucho más rebelde. En el caso del niño, bueno, de preescolar, de primaria, de básica 1 y básica 2, a él le gusta y no lo critica en términos generales, como esa clase no me gusta. Y el resto de los participantes, digamos, el Ministerio de Educación, ¿cómo ve el desarrollo de una actividad de esta? ¿Los están usando como centro piloto? No, la verdad es que no ha sido así. O sea, el ministerio sabe que nosotros estamos desarrollando esto, pero en ningún momento ha habido una conversación como para
para que nos denominen así centro piloto, ¿no? Ustedes no se sienten que pueden eventualmente ser un centro piloto y que el Claro. país va a estar pendiente de lo que ustedes están haciendo. Sí, porque en realidad después que se decidió que en Venezuela no se siguiera trabajando en ese sentido, nosotros fuimos el primer colegio que retomó otra vez ese programa con las novedades y los avances que tenía el programa. ¿Qué los hizo buscar eso? Al saber que la doctora Sánchez había ya desarrollado pues toda una metodología mucho más amplia de lo que ella comenzó a desarrollar hace ya más de 12 años aquí, ¿no? Entonces hicimos contacto con ella, ¿no? Entonces ella lo primero que nos dijo fue, si es dar un curso para maestros, yo no voy a dar curso para maestros. O sea, eso tiene que ser una política del colegio. Entonces me dijo, bueno, analícenlo cuando la junta directiva, cuando todos estén de acuerdo, desde arriba hasta abajo, de que eso es lo que hay que hacer y que eso es una política porque va a suponer esfuerzo, va a suponer una inversión de recursos, bueno, háganlo. Entonces yo ahí sí voy. Claro, nosotros examinamos eso y decimos, claro que sí, aunque hasta monetariamente es costoso porque ahora lo tenemos que importar y tenemos que pagar dólares, ¿Y ¿no? cuál es la política que ustedes resolvieron adoptar y que la convence a ella de que vale la pena hacer el esfuerzo? La política es, bueno, nos planteamos una misión, o sea, primero había habido en los años anteriores pues toda una revisión de lo que era la misión del colegio, pues de aquella idea del doctor Rafael Vegas, o sea, cómo esa idea tenía que seguir en el tiempo y en este tiempo tan distinto al que él vivió. ¿Y cuál es esa misión? Y esa misión es educar con excelencia en un ambiente de libre participación. Entonces, la excelencia, por un lado, educar con excelencia debería ser la misión de cualquier colegio, por supuesto. Pero ese educar a excelencia en un ambiente de libre participación supone que hay que preparar al muchacho para su autonomía. Y ese programa cumplía con eso, porque nos permitía que preparáramos a un muchacho para que él pudiera autorregularse, para que él pudiera aprender por sí solo, para que él pudiera buscar las formas de cómo llegar a la información que él quisiera y para que él pudiera sentirse seguro de las decisiones que tomara. ¿Y cómo hacen para manejar eso en clases tan grandes? Las clases son que de 35, 40 niños. No, nosotros tenemos clases un poco menores, ¿no? O sea, generalmente el promedio es 30 alumnos, 30. pero de todas maneras se dividen. O sea, se trabaja con un promedio de 15, con grupos de 15 alumnos, porque si no sería muy difícil para un solo docente, ¿no? Siendo este tipo de programas tan exitosos, porque estos programas de aprender a pensar o de desarrollo de habilidades de pensamiento, son programas que gerencialmente, o sea, empresarialmente, tienen un enorme valor y las empresas invierten muchísimo dinero en hacer cursos de este tipo, de manera que es algo muy valioso el instrumento que ustedes están desarrollando. ¿No han pensado en la posibilidad de hacer cursos de esto para los padres y que esa sea una de las formas de atraerlos al colegio y de que compartan algo con sus hijos? Porque tendrán, o sea, podrán intercambiar mucho en relación con sus experiencias en estos cursos. Mira, nosotros hemos pensado que nosotros tenemos que hacer cursos para padres, para otros maestros. Lo que pasa es que todavía no podemos porque no estamos preparados. O sea, estamos en un periodo de aprendizaje, ¿no? Y no podría hacerse, digamos, como una de las metas de los cursos, de manera que los propios niños participen en esto, el desarrollo de un programa de este tipo, que ellos se planteen como desafío en el curso. Vamos a crear nosotros un curso como este para que vengan nuestros padres, en donde los niños sirvan o sea, participen en la educación de sus padres en estos métodos que ellos han conocido con anterioridad. ¿Es posible? Yo no lo veo así. ¿No? O sea, yo creo que para que el muchacho pueda ser instructor, es muy difícil que el muchacho pueda ser instructor en el desarrollo de una habilidad cuando él todavía no tiene todos los elementos de desarrollo como para poder hacerlo. Yo lo que sí creo es que nosotros como institución, o sea, nuestros maestros sí lo podrían hacer, pero son los maestros los que se están entrenando ahorita también. O sea, por supuesto que el muchacho también, pero el maestro se está entrenando como facilitador. Yo no creo que todavía, te digo yo no creo y digo todavía, porque en este tipo de cosas, el otro día hablando con la doctora Sánchez
Y ella me decía, yo creo que nosotros en 3 años podemos más o menos estabilizar el programa. Yo le dije, yo lo dudo, ¿no? Y ella se reía y dijo, porque no creo que lo vamos a estabilizar, porque precisamente el programa va a producir cambios, cambios que ahorita algunos nosotros podemos prever, pero habrá otros que a lo mejor no sabemos. Entonces yo digo, ¿Qué tipo de cambios va a producir? creo ahorita que los muchachos, vamos a decir el muchacho de 4º y 5º año de bachillerato, que sería el mayor, no estaría en capacidad con esta metodología de hacer eso. Pero eso no quiere decir que dentro de 5, 6, 10 años a lo mejor se puede hacer. No me va a negar esa posibilidad, ¿no? ¿Y qué cambios han visto ustedes ya? Mira, los cambios que nosotros hemos visto es que ya el muchacho comienza a exigirle al profesor, ya él empieza a ver una diferencia. Bueno, si esto me lo hubieran enseñado como el profesor de pensamientos me enseña, yo lo hubiera entendido mejor. O sea, ya él empieza a hacer esa comparación. ¿Y cómo procesan ustedes ese tipo de planteamiento? Mira, sencillamente eso forma parte como de ese proceso que vamos a tener de entrenamiento. Eso va a producir malestares, pero eso es bueno. O sea, cuando hay algo así como muy establecido, la mejor manera para que avance es precisamente que se produzcan desniveles, pues. Y ahorita hay desniveles. Y seguirán habiendo, porque en el caso nuestro nosotros estamos trabajando con este programa desde preescolar. Entonces en este momento estamos trabajando con un niño, vamos a suponer, de 5º grado, que él el año pasado, cuando estaba en 4º, recibió el primer nivel y ahora está en el 2º nivel. Pero ¿qué va a pasar con el niño de 5º grado que desde preescolar él estuvo trabajando en base a proceso? No creo que podamos utilizar el mismo material ni la misma metodología que estamos utilizando ahorita en el de 5º grado. No creo. Creo que vamos a tener que inventar otra. O sea, la doctora Sánchez tendrá que ver qué hace con nosotros, ¿no? Porque eso tiene que cambiar. Ella ahorita tiene estructurado un programa en base a que el niño llegó a 4º grado sin tener ningún entrenamiento en esos procesos, o muy poco, o casuales. Entonces, claro, ella se está basando en eso. Ahora, ¿qué va a pasar cuando ese niño llegue al programa que ahorita está dando el de 5º año? A lo mejor él va a estar ya él a lo mejor tiene sus propios recursos. Exacto, a lo mejor, por eso es que te digo, a lo mejor será capaz, no digo yo de enseñar a sus padres, sino también a sus maestros. Sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, amigos, por su atención. Como de costumbre, los espero el próximo domingo a esta misma hora. Para que nos cuente sus experiencias y logros en esa materia, Thais Manzanilla está hoy con nosotros. Buenas noches, amigas y amigos de Radio Caracas Televisión. Hoy continuamos nuestra serie de programas sobre el tema educativo y hemos invitado a Thais Manzanilla, que fue la coordinadora de unas jornadas de intercambio de experiencias educativas que celebró el Colegio Santiago de León de Caracas con ocasión de sus 45 años. ¿Por qué no nos cuentas algo de esta jornada? Lo que nosotros pretendíamos con esa jornada era, primero, creemos que en el contexto del país, como está el país, la celebración de una institución educativa tenía que ser educativa también. O sea, no podíamos gastar recursos en otro tipo de celebraciones, que también pueden ser válidas, por supuesto. Y consideramos que también como colegio que está cumpliendo 45 años, deberíamos abrirnos, teníamos que ver qué estaban haciendo otros y también ofrecer lo que nosotros estábamos haciendo, ¿no? En una concepción de una organización que no puede ser cerrada, como no puede ser cerrada ninguna organización ahorita, teníamos que abrirnos hacia los demás y darle la oportunidad a otras instituciones que a lo mejor no tienen la infraestructura nuestra, de poder presentar sus experiencias y de que nos oyéramos, de que pudiéramos hablar, de que aprendiéramos de todo. O sea, ahí participaron
profesores de distintos colegios. Sí, la invitación se cursó a los colegios para que, bueno, ya sea la dirección del colegio, sus profesores pudieran participar en base a 4 temas, ¿no? Un tema era gerencia educativa, otro tema era sobre innovaciones que hubieran hecho en el currículum escolar, otro tema era sobre evaluación y otro era sobre los programas paralelos que pudieran estar desarrollando esos colegios, ¿no? Entonces se invitó a quien pudiera presentar una ponencia al respecto, porque de eso sí estábamos claros, teníamos que dejar algo escrito. Que son estos 2 tomos. Exactamente. Entonces, otra de las cosas que también nos planteamos era de que en esta crisis educativa, ¿no? Primero hay soluciones. Primero, Orientadora escolar en el Instituto Salesiano de Psicología, directora del Centro Infantil Altamira, coordinadora de Ediciones Tombolín, instructora del programa de capacitación en gerencia de la Federación de Instituciones Privadas de Atención al Niño, al Joven y a la Familia, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Civil de Planificación Familiar. Igualmente, es autora y coautora de numerosas publicaciones, siempre alrededor del tema educativo. Hoy encontramos a Thaís Manzanilla en el Colegio Santiago de León de Caracas, al frente de la gerencia de la Fundación Rafael Vegas, desde donde con mucho empeño y esfuerzo implementan los programas Aprender a Pensar y Desarrollo de Habilidades del Pensamiento. A finales del mes de mayo, el Colegio Santiago de León de Caracas arribó a sus 45 años al servicio de la educación en Venezuela. Para celebrarlo, quiso hacer un aporte más al país y realizó las jornadas de intercambio de experiencias educativas, con el fin de difundir lo que vienen haciendo, conocer lo que otros hacen en sus respectivos planteles y, lo más importante, hacerlo del conocimiento público. En esas jornadas conocimos a Thaís Manzanilla, caraqueña, graduada de psicólogo en la Universidad Católica Andrés Bello en 1969. Desde esa fecha, su experiencia laboral ha estado siempre dentro del medio educativo. Entre otros cargos, ha sido